que esconden los archivos. Como cada miércoles, fieles a nuestra cita con todo lo que esconde el Archivo Histórico Provincial de Cádiz. Santiago Saborido es su director y está aquí con nosotros. Santi, muy buenas. ¿Qué tal? Buenos días, Manu. Hoy estamos muy pendientes, durante toda la semana, que este sábado zarpa el buque escuela Juan Sebastián de Elcano. Y hoy queremos hablar precisamente de algo que tiene relación con el buque escuela Juan Sebastián de Elcano, la galeona. Pues sí, la galeona es como se conoce popularmente hoy en día todavía, pero ya al menos desde el siglo XVII, podríamos decir, a la Virgen del Rosario. Uh-huh. La Virgen del Rosario, que es la patrona de Cádiz, pero también fue durante siglos la patrona de los marineros y la patrona de la Real Armada Española, de la Armada Española, ¿no? De la Marina de Guerra Española. Y se le denomina así porque, era popularmente conocida esta virgen, esta advocación, porque era la virgen que iba en los galeones de las flotas que España tenía para cruzar el Atlántico, para llevar y traer las mercancías, los metales preciados y las personas que cruzaban desde la península, principalmente al principio de Sevilla y después desde Cádiz hasta las costas de las Indias, ¿no? Hasta las costas americanas. Para que les acompañara, que les diera suerte, que les ayudase a resguardarse, ¿no? Sí, mira, desde la batalla de Lepanto en 1571, en el cual ya se lleva a la Virgen en estas galeras, los marinos españoles, al ver que como se ganó la batalla de Lepanto, pues se vio que la Virgen protegía a los marinos. Que aquello iba bien. Que aquello iba bien. Entonces, pues ¿para qué lo vamos a cambiar, no? Vamos a seguir llevando una figura de bulto, una Virgen que ya se quedó un poco como la patrona de las galeras, ¿no? Las galeras de la Armada del Mediterráneo, de la Armada Española en el siglo XVI, que tenía su sede, su fondeadero, precisamente en el puerto de Santa María. Ajá. Y a partir de ahí, ya en el siglo XVII, unos cuantos años después, son los dominicos los que, a través de su convento de San Pablo en Sevilla, abren un amplio repertorio de evangelización de lo que es la advocación del Rosario en toda Andalucía. Una cuestión que se perpetúa porque, el siglo XVII es un siglo de pestes, de mucha muerte, de mucha epidemia, y entonces la gente reza el rosario. Y según los estudiosos, los historiadores, plantean que la propia Marina dice, pues vamos a llevar esta advocación del rosario en nuestros buques, precisamente para que, al igual que nos protege en tierra, nos proteja en la mar. Uh-huh. Y hay datos, España tenía dos flotas que iban a las Indias. La flota de tierra firme y la flota de la Nueva España. La flota de tierra firme era la que inicialmente salía de Sevilla, pero después desde Cádiz, desde prácticamente el principio del siglo XVII, y iba a los territorios de la actual Venezuela y Colombia. Llegaba a lo que es Cartagena de Indias, de allí iba al puerto de Panamá, el Portobelo, donde se hacía una feria comercial, se recogían los metales preciados, principalmente la plata que venía del Potosí, y después volvían a Veracruz, recogían el resto de mercancías y marchaban vía por La Habana hasta España. Y después estaba la flota de la Nueva España, que era la misma flota que hacía el mismo recorrido de inicio, pasaba por las Canarias, usando los vientos alisios. Pero cuando llegaba al Caribe, la de tierra firme bajaba hacia lo que son las costas de Colombia y Veracruz, y la de Nueva España marchaba hacia el puerto de mexicano de la Veracruz, el puerto de Veracruz. Y allí pues hacía el mismo negocio, recogía todas las mercancías y todos los metales preciados, y las personas que embarcaban del territorio del Virreinato de México, de lo que hoy es México, de la Nueva España, y ambas flotas sí coincidían también a la vuelta en La Habana, donde hacían aguada, donde hacían repostaje, y marchaban ambas flotas para protegerse de corsarios y ataques. Marchaban ambas flotas. Marchaban juntas, volvían juntas por lo que era el canal de Bahamas, de la Baja Mar,
de ahí el nombre Bahamas, Ujú. y marchaban por el canal de Bahamas frente a las costas de Florida y ya, bueno, se metían en el Atlántico y llegaban por las Azores a Cádiz, ¿no? ¿Y qué documento tiene el Archivo Histórico Provincial de Cádiz que tenga relación con esto que estamos hablando? Con la presencia de la galeona de esta Virgen del Rosario en los buques de España. Sí, son varios, ¿eh? Son varios, bueno, varios, yo diría muchos, pero nosotros concretamente hemos identificado dos, uno de 1699 y otro de 1715, ya son años, ¿eh? Y ahí pues tanto por un lado un almirante y por otro lado un jefe de flota, que prácticamente podríamos decir que era el mismo cargo, firman un compromiso ante un notario con el prior de Santo Domingo de Cádiz de recoger la figura de bulto de la Virgen, de la Virgen del Rosario, ¿vale? Para poderla embarcar en la almiranta o en la capitana. Solo una apreciación, decir que la capitana era era el buque, era el navío que iba abriendo esa flota que se hacía el viaje tanto de ida y vuelta, y la almiranta era el navío que cerraba la flota. Qué curioso. Entre una y otra iban los buques mercantes, ¿vale? Los buques que llevaban la mercancía realmente, llevaban los metales preciados, y en los diferentes costados de esa flota iban otros buques artillados, otros buques de la Real Se Armada. iban completamente blindadas Completamente blindada. de esas naves. De hecho, en casi 300 viajes que hizo la flota de las distintas flotas, creo que solamente fueron atacadas y ganadas principalmente por flotas extranjeras, británicos principalmente y holandeses, creo que 3. Es decir, fue un sistema que realmente era muy costoso de montar, pero realmente era prácticamente inexpugnable. Eran buques de más de 100 cañones, tanto unos como otros, y rodeados además de otros buques artillados, buques comerciales que también se ponían cañones, por lo cual era prácticamente una barrera infranqueable para cualquier flotilla que la quisiera atacar. Ujú. Y es muy curioso, Manu, porque, como comentamos fuera de micrófono, es lo que hoy en día se refleja en el documento, lo que hoy en día se sigue haciendo por la marinería española, poco antes de marchar. Cuando el buque escuela marche este fin de semana, salga en su, creo que es 96. 96 travesía, pues van a ir al convento de Santo Domingo, van a escuchar misa y después en Parihuela se van a llevar a una imagen de la galeona, a una imagen de la Virgen del Rosario. No es la original, porque esta fue en su momento atacada en los momentos de los primeros periodos de los sucesos revolucionarios que dieron lugar a la Guerra Civil Española del siglo XX, pero se van a llevar una réplica y la van a llevar en Parihuela hasta el buque Juan Sebastián Elcano, desde el cercano convento de Santo Domingo hacia el propio buque, Qué y curioso. allí se va a embarcar en el camarote, en este caso del capitán del buque. Luis Carreras Presas do Campo, que estuvo aquí, además, en la radio. Hemos hablado muchas veces con él, Sí. pero recientemente estuvo participando en un encuentro de la cadena SER. Por cierto, que va a ser un crucero de instrucción en el que va a participar la princesa de Asturias, Ah, Leonor, perfecto. como parte de su formación. Como parte, qué bien. Pues ¿Eh? mira, solamente por decir un dato que hemos sacado, que hemos transcrito de este documento, en el cual se dice, por ejemplo, que se compromete el jefe del almirante general de la Real Armada, pues dice que en este caso, el documento de 1715 dice que don Eugenio, que va a ser el jefe de flota, se compromete con el prior y dice, la lleve y traiga en este viaje la referida almiranta. En este caso iba en la nave almiranta. Ujú. La que Y iba abriendo la flota. No, la que iba cerrando. La que iba cerrando. La que la abría era la capitana, sí. Eso es. Y dice, y colocándola en su capilla, se entiende, de su camarote, embarcándola con el acompañamiento y asistencia de los fieles con la mayor decencia que le fuere posible, como ha ejecutado el tercio de galeones con la que lleva en sus viajes. Qué bueno. Es decir, estamos hablando de un documento de 1715, aunque el anterior de 1699, pues estamos hablando de más de 350 años. Sí. Una cuestión que hoy en día permanece y que nosotros hemos identificado que hace más de 350 años y probablemente incluso mucho, si siguiéramos con la investigación, podríamos localizar documentos de más de 400 años donde
hay un compromiso de un pleito y homenaje que se llama entre el jefe de la flota, que va al prior de Santo Domingo, eran los dominicos los que extendieron esta advocación por todo el globo terráqueo, para coger la patrona, para coger a la galeona, a la Virgen del Rosario, embarcarla en la flota como figura protectora. Veo aquí unas fotografías de los documentos originales. Veo que tienen pues muchos agujeritos pequeños que son de los insectos, ¿no? Sí. Desgraciadamente los protocolos notariales de Cádiz, hasta que bien entrados los años 80, primero en lo que es el Palacio de la Diputación, provisionalmente, y luego desde finales de los 80 en nuestro edificio de la Casa de las Cadenas, estuvieron arrumbados en los bajos de la Puerta de Tierra. Qué pena, vamos. Sí, entonces ataque de roedores, de humedades y de los xilófagos, de los insectos que comen papel, que es muy peculiar porque, claro, el insecto perfora el papel va comiendo hacia abajo, o sea, entra en este caso por el legajo, empieza a perforar y bueno, si no lo matas antes, pues se acaba comiendo todo el documento, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando abres las hojas, el ataque, llamémosle, el rastro que ha dejado es simétrico. Es decir, tú colocas un documento encima del otro, realmente la huella que ha dejado del ataque es simétrico, porque claro, empieza a comer desde arriba hacia abajo, claro, y entonces va dejando la misma galería, le llamamos las galerías de los xilófagos. Pero bueno, aun siendo el papel haya sido maltratado durante siglos porque no estuvo en buenas condiciones, realmente el papel es de tan buena calidad que documentos de casi 500 años, y algunos de 500 años que tenemos en el archivo, tú lo coges, lo carteas, lo mueves, con cierta cautela, ¿no? Pero sin mucho temor, y cartea y se manipula perfectamente. O sea, eran papeles de muchísima calidad y que, bueno, que afortunadamente han perdurado hasta nosotros y que nos cuentan estas historias, ¿no? Pues esta historia concretamente es la de la galeona, una tradición que se sigue conservando porque este fin de semana, cuando el buque escuela Juan Sebastián de Elcano zarpe en su 96 crucero de instrucción con la princesa de Asturias, Leonor, a bordo, lo hará también con una imagen de la galeona. Nos lo ha contado Santiago Saborido, el director del Archivo Histórico Provincial de Cádiz, aquí en Lo que esconden los archivos. Gracias. Muchas gracias, Manu, como Un abrazo. siempre. Un abrazo. Step by step, I come alive.